Vamos a continuar. Voy a repetir. Este don que fue dado a nuestros primeros padres en el Edén como vida primaria y acto primero de todas sus obras, pero al cometer el pecado original se retiraron de la unidad con su Creador y rechazaron este don, con la consiguiente ruptura entre Dios y la criatura. Lo repetí porque esto es muy importante, es que lo básico, es que ahí es donde arranca todo, donde empieza todo. Hablando de Adán como cabeza de toda la creación, si no hubiera caído en la tentación, dice nuestro Señor en el volumen 15, junio 6 de 1923, Adán no habría pecado, más bien habría hecho el primer acto heroico de su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso. Y él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. Con este conocimiento del vivir en su divina voluntad que Dios nos está dando, al hacerlo vida, se da cumplimiento a la petición que nuestro Señor hizo en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora vamos a hablar del Padre Gustavo Morelos, porque tomé un escrito, un comentario que él hace sobre el don de la divina voluntad. Padre Gustavo Morelos ya se murió, era fundador de una comunidad de sacerdotes y él fue hijo espiritual del Padre Pío. Voy a hacer un comentario que él hace sobre la divina voluntad. Dice, quede bien claro que hablando de divina voluntad se refiere a la esencia misma de Dios, a ese dinamo eterno del que emana y tiene origen el amor, que en Dios se identifican, pero que a la vez permanecen siendo dos realidades de la misma naturaleza divina. Cuando decimos el corazón de Dios, nos referimos justamente a esa divina voluntad, aún en nosotros. Cuando decimos en sentido figurado, amar con todo el corazón, estamos diciendo con toda la voluntad. Así pues, si en Dios su esencia divina es su divina voluntad, en el hombre la esencia humana es su humana voluntad. Somos voluntades, el hombre está compuesto de materia y espíritu. En el hombre Dios juntó las dos creaciones que había hecho, la de los ángeles, que son espíritu, y la del mundo visible, que es materia. Al crear al hombre, en el hombre une esas dos creaciones, la espiritual y la material. Continúa el Padre Morelos. Dios es la increada voluntad inteligente en su acto operativo único y eterno y con múltiples efectos en tres personas distintas. La divina voluntad obra en un solo acto purísimo, infinito y eterno por naturaleza, pero múltiple en sus efectos. Por ello, en toda su actividad, tanto interna, o sea, la adintra, como hablábamos ahora rato, que la adintra de Dios será todo lo que ocurre dentro de la Trinidad, como externa, adextra, sin perder nada de sí, concluye siempre en la unidad de la Trinidad. Nuestro Señor le dice a Luisa, a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. No se conocía, porque Luisa le dice no, que eso debe haber otros santos, que hay santos maravillosos, grandísimos, especialísimos en la iglesia. Nuestro Señor le dice que no, que puede buscar, que no va a encontrar, porque no ha habido ningún santo al cual Él le haya manifestado este conocimiento de la divina voluntad, del vivir en su querer. Dice, a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos,
esto no es conocido aún. Tanto que a no pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. ¿Y por qué? Porque es un decreto divino, y cuando nuestro Señor dice así se hace, porque es un decreto de la Sacrosanta Trinidad. Ya sabemos que por más que el hombre se resista, Dios se abre camino y hará su plan como lo tiene previsto desde la eternidad. En este don de la divina voluntad, una de las características que tiene es que mi oración es universal. Yo ya no rezo por mi hijito, mi papito, no. Puedo rezar por ellos, pero en ellos por toda la humanidad. Y mi oración es por todo pasado, presente y futuro, porque mi voluntad ya está fundida en la voluntad de Dios y hace lo que Dios hace. Toda mi oración, todo lo hago por los pasados, presentes y futuros. Le doy la gloria a Dios por todas las almas pasadas, presentes y futuras. Que llene de su infinitud todos los actos de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Cuando yo le hago alguna petición, tengamos en cuenta todas las criaturas, porque de eso se trata, que la oración sea universal. Es una de las características de este don. Tiene varias especiales. Una de esas es que la oración es universal, para que eso lo tengamos en cuenta. El alma posee, ya vimos que el alma posee. Ya vamos sabiendo algunas cosas especiales. Voy a repetir: penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera. Al fundirme en la divina santa voluntad de Dios, que es una de las partes principales que tengo que conocer de este don de la divina voluntad, para poder invitarlo me tengo que fundir en la divina voluntad. Y dice: pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos, esto no es conocido. Lo estaba repitiendo porque nos tiene que quedar muy claro para poder entender de qué se trata el don. La doctrina de mi voluntad, aquí hago un paréntesis. Se entiende por doctrina un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. Entonces voy a repetir: la doctrina de mi voluntad es más que agua cristalina tomada de la límpida fuente de mi divinidad. Es más que sol fulgurante que ilumina y calienta. Es espejo tercísimo que cualquiera que tenga el gran bien de poderse mirar en esta doctrina celestial y divina, quedará sacudido y sentirá en sí toda la buena voluntad de purificarse de sus manchas para poder beber a grandes sorbos de esta doctrina celestial y así quedar embellecido por sus adornos divinos. Es que es penetrar en la divinidad, en el ámbito de la eternidad, es penetrar en Dios mismo, pues todo es divino. Y por eso es que es la divinización del alma, porque Dios actuando en el alma es un don de fe. Yo no voy a ver, yo no voy a sentir, a no ser que Dios lo quiera, porque le ha dado muchas gracias a muchas personas. Pero si a mí no me la da, no puedo desconfiar del don porque no siento o porque no veo. Porque ¿cómo así que yo me fundí? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Nada, es un don del amor, es un don de fe. Y yo, por amor, tengo que empezar a vivir ese cambio hacia la inmaculadez. Ay, no, que es que a mí me gusta hablar del vecino. Tengo la costumbre de decir mentiritas. No, es que son mentiritas. Diga que yo no estoy. Ay, yo no voy, pero diga que sí voy a ir, pero no voy a ir. O sea, hacer estas pequeñas cosas que creemos que no ofenden a Dios no está bien, porque Dios es inmaculado, en Dios no hay mentira, y la mentira es del demonio. Eso sí,
Tengo que hacer un firme propósito de cambio hasta de mi lenguaje. Vamos a ver ahora más tarde que es un nuevo lenguaje. Es el lenguaje del amor. Tengo que dejar todo ese arrastre que tengo de esos vicios que tengo en mi comportamiento, las cosas de doble sentido, en fin, todo lo que yo sé, voy entendiendo que no son voluntad de Dios, que no le agradan a Dios. Entonces la purificación que el Señor me va dando en mi lenguaje, en mis modos, en mi actuar, en mi comportamiento con los demás. Tengo que empezar este nuevo cambio de vida. Como les digo, no es cambiar de acción, sino de intención. Como hemos visto un poco ya de qué se trata este don de la divina voluntad, voy a leer un párrafo que para nosotros es como el himno de los grupos. Es lo que el Señor nos enseña ahí muy profundo sobre qué es vivir en la divina voluntad. Es del volumen 12 y dice: ¿has visto qué cosa es vivir en mi querer? Es desaparecer, es entrar en el ámbito de la eternidad, es penetrar en la omnividencia del eterno, en la mente increada y tomar parte en todo por cuanto a criatura es posible y en cada acto divino. Es disfrutar, aún estando en la tierra, de todas las cualidades divinas. Es odiar el mal en modo divino. Es expandirse a todo sin agotarse, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina. Es la santidad aún no conocida que haré conocer, que pondrá el último adorno, el más bello y el más refulgente de todas las demás santidades, y será corona y cumplimiento de todas ellas. Como vimos en esto que acabo de leer, habla de la divinidad, vivir en la divina voluntad, en su divino querer, es desaparecer. ¿A qué se refiere este desaparecer? Se refiere a que debo vaciarme de todo lo que tengo para que el todo me llene. Porque cuando tengo algo, pues entonces lo que me da Dios no produce todo el efecto, porque tengo el mí y yo, que es lo que no nos deja crecer en esta vida divina. En cambio, si yo dejo que Dios haga todo en mí, Él puede hacer su obra de acuerdo a su voluntad. Cuando dice centrar en el ámbito de la eternidad, ya vimos que es el adintra, que todo lo que pertenece a Dios, y penetrar en la omnividencia del eterno, dice, en la mente increada, y tomar parte en todo por cuanto a criatura es posible. Es disfrutar aún estando en la tierra de todas las cualidades divinas. Es precisamente ese reino, ese gozo que le quiere dar a la criatura que viva como viven los bienaventurados en el cielo. Eso es lo que dice nuestro Señor en los escritos. Vivir en la divina voluntad, vivir el reino, es vivir como lo viven los bienaventurados. Odiar el mal en modo divino es que yo odie el pecado, mas no al pecador. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque si tengo los modos divinos en mí, Dios no odia al pecador, odia al pecado. O sea, no aceptamos el pecado, el mal que lo hace, no participo de ese mal, pero tengo que amar a la criatura, porque Dios la ama. Y cuando dice, es expandirse a todo sin agotarse, al fundirme en la divina voluntad para que venga a obrar en mí, la divina voluntad está en todos y en todo. Y mi alma participa de eso que hace la divina voluntad. Yo, sin agotarme, estoy haciendo lo mismo que hace Dios, en todo y en todos. Es la santidad, aún no es conocida, que daría a conocer y pondrá el último adorno, el más bello y el más refulgente de todas las demás santidades, y será corona y cumplimiento de todas ellas. Es lo máximo que Dios tiene para dar a la criatura. Ya no tiene nada más que darle, porque es Él mismo que se da obrando en cada acto de la criatura. Dice nuestro Señor que todo debe regresar a Él. Las cosas de donde salen, allá regresan. Todo salió del fiat y el fiat vendrá todo a mí.
Recordemos que esta mañana vimos que el fiat quiere decir hágase. Pongamos mucha atención en el siguiente capítulo, en donde el Señor nos da una explicación muy clara sobre este don. ¿En qué consiste este don? Y es del volumen 30, abril 30 de 1932. Tú debes saber que el vivir en nuestra voluntad es un don que nuestra magnanimidad quiere dar a las criaturas. Y con este don, la criatura se sentirá transformada, de pobre en rica, de débil en fuerte, de ignorante en docta, de esclava de viles pasiones, dulce y voluntaria prisionera de una voluntad toda santa, que no la tendrá prisionera, sino reina de sí misma, de los dominios divinos y de todas las cosas creadas. Sucederá como a un pobre que viste míseros harapos. Pongamos cuidado a este ejemplo que pone el Señor. Él utiliza mucho estos ejemplos para que entendamos el cambio, la transformación que sucede en el alma. Sucederá como a un pobre que viste míseros harapos. Habita en un cuartucho sin puertas, por lo tanto, expuesto a los ladrones y enemigos. No tiene pan suficiente para quitarse el hambre y está obligado a mendigarlo. Si un rey le diese por don 1.000.000, el pobre cambiaría su suerte y no daría más el aspecto de un pobre mendigo, sino de un señor que posee palacios, villas, viste con decencia, tiene alimentos abundantes y está en condiciones de poder ayudar a los demás. ¿Qué ha cambiado la suerte de este pobre? El 1.000.000 recibido en don. Ahora, si una vil moneda tiene virtud de cambiar la suerte de un pobre infeliz, mucho más el gran don de nuestra voluntad, dada como don, cambiará la suerte infeliz de las generaciones humanas, menos de quien voluntariamente quiera quedarse en su infelicidad. Mucho más que este don fue dado al hombre en el principio de su creación, e ingrato nos lo rechazó con hacer su voluntad, sustrayéndose de la nuestra. Ahora, quien se dispone a hacer nuestro querer, prepara el puesto, el decoro, la nobleza, donde poder poner este don tan grande e infinito. Nuestros conocimientos sobre el fiat ayudarán y prepararán en modo sorprendente a recibir este don. Y lo que no han obtenido hasta hoy, lo podrán obtener mañana. Por eso estoy haciendo como haría un rey que quisiera elevar una familia con vínculo de parentesco a su familia real. Para hacer esto, se toma primero un miembro de ella, lo tiene en su morada real, lo hace crecer, se nutren juntos, lo adiestra en sus modos nobles, le confía sus secretos y para hacerlo digno de sí, lo hace vivir de su voluntad, y para estar más seguro y para no hacerlo descender a la bajeza de su familia, le hace don de su querer, a fin de que lo tenga en su poder. Esto que el rey no puede hacer, yo lo puedo hacer, bilocando mi voluntad para hacer de ella don a la criatura. Por eso, el rey tiene los ojos fijos sobre ella, la va siempre embelleciendo, la viste con vestidos preciosos y bellos, de modo que se siente enamorado y no pudiendo seguir así, la vincula con vínculo duradero de casamiento, de manera que el uno se vuelve don del otro. Con esto, ambas partes tienen el derecho de reinar y aquella familia adquiere el vínculo de parentesco con el rey. Y el rey, por amor de aquella que se ha donado a él y que él se ha dado a ella, llama a aquella familia a vivir en su morada real, dándole el mismo don
que ha dado a aquella que ama tanto. Pongámosle mucho cuidado a estos ejemplos que nuestro Señor nos da, porque son del diario vivir que lo podemos entender, como en el tiempo que Él vino hablaba con las parábolas. Asimismo aquí emplea muchos ejemplos, nos habla del mar, del sol, del rey, de la madre, nos queda más fácil ir entendiendo. Más adelante dice, este don será pronto para todos, con tal que lo quieran y que se dispongan. Por eso el vivir en mi voluntad no es propiedad de la criatura, ni está en su poder, sino que es don, y yo lo doy cuando quiero, a quien quiero y en los tiempos que quiero. Él es don del cielo, dado por nuestra gran magnanimidad y por nuestro amor inextinguible. Ahora, con este don, la familia humana se sentirá de tal manera vinculada con su Creador que no se sentirá más lejana de Él, sino de tal manera cercana como si fuera de su misma familia y conviviera en su misma morada real. Con este don se sentirá de tal manera rica que nunca más sentirá las miserias, las debilidades, las pasiones turbulentas, sino que todo será fuerza, paz, abundancia de gracia, y reconociendo el don, dirá en la casa de mi Padre Celestial, nada me falta, tengo todo a mi disposición, siempre en virtud del don que he recibido. Los dones los damos siempre por efecto de nuestro gran amor y por nuestra suma magnanimidad. Si esto no fuera, o quisiéramos poner atención en si la criatura lo merece o no, si ha hecho sacrificios, entonces no sería más un don, sino un pago, y nuestro don se volvería como derecho y esclavo de la criatura, mientras que nosotros y nuestros dones no somos esclavos de ninguno. En efecto, el hombre no existía todavía, y antes de que él fuera, ya habíamos creado el cielo, el sol, el viento, el mar, la tierra florida y todo lo demás para hacer de ello don al hombre. ¿Qué cosa había hecho para merecer dones tan grandes y perennes? Nada. Y en el acto de crearlo, le dimos el gran don que superó todos los otros, nuestro fiat omnipotente. Y si bien lo rechazó, nosotros, sin embargo, no interrumpimos el darlo, no, sino que lo tenemos guardado para dar a los hijos el mismo don que nos rechazó el Padre. Voy a repetir, sino que lo tenemos guardado para dar a los hijos el mismo don que nos rechazó el Padre. El don viene dado en el exceso de nuestro amor, el cual es tanto que no sabe hacer ni pone atención a las cuentas, mientras que el salario que se da, si la criatura hace las obras buenas, se sacrifica, se da con justa medida y según merece, no así el don. Repito, el don viene dado en el exceso de nuestro amor, el cual es tanto que no sabe hacer ni poner atención a las cuentas. Es que el don de la divina voluntad es el don del amor. Es Dios mismo que se da a la criatura. Dice nuestro Señor, donde reina mi voluntad, es tanto su amor que transforma en naturaleza los bienes que quiere dar a la criatura, a fin de que sea propietaria de ellos. Ninguno se los puede quitar. Y yo mismo me hago custodio de los dones concedidos en naturaleza a esta criatura. Al darle a Adán la divina voluntad, y bueno, y a Eva también se la dio esta divina voluntad como don, ahí van contenidos todos los bienes que nos iba a dar a todas las criaturas de la tierra. Al perderlo Adán, pues lo perdemos nosotros también. Quedó suspendido, como dijo acá, que sin embargo no interrumpimos el darlo, no, sino que lo tenemos guardado para dar a los hijos el mismo don que nos rechazó el Padre.
que le dio a Adán es lo que nos quiere dar a nosotros. Por eso, lo primero que nosotros hicimos en nuestros grupos fue conocer qué le dio a Adán. Muy importante este tema de Adán. ¿Qué le dio a Adán para yo poder entender qué es lo que me quiere dar ahora a mí? Y así puedo entender de qué se trata también todo este conocimiento que Dios quiere dar ahora a la criatura. El capítulo que acabamos de leer era para ver en qué consiste el don de la divina voluntad. Pero ahora vamos a ver otro capítulo para ver la diferencia que hay entre el vivir en la divina voluntad y el hacer la voluntad de Dios. Solamente el hacerla, no vivir, porque para vivir yo tengo que hacerla y vivir. Pero si no la vivo, si no tengo este conocimiento, pues solamente hago la voluntad de Dios. La diferencia que hay entre el vivir en la voluntad de Dios y el hacer la voluntad de Dios, y es del volumen 17, septiembre 18 de 1924. Hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla, no se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en mi querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificio los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no los sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos, que el Hijo posee los bienes del Padre.
Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo, y es tan distante que nace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes, cuanto es distante el cielo de la tierra, cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a un siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que, poseyéndola, amen el gran bien que poseen. Y atención a lo que dice: no te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cual es el de no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirían la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Dice el Señor: no te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cual es el no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Tenemos que dejar todo ese arrastre que traemos de cosas propias y ceñirnos a la enseñanza de nuestro Señor, hacer lo que Él quiere que hagamos. Cuando uno conoce el tesoro, descubre la perla preciosa, pues uno se dedica a eso y deja lo demás. Voy a resumir qué es el don de la divina voluntad. Es la divinización del alma, de los modos humanos a los modos divinos. Cuando la criatura hace vida al conocimiento de la divina voluntad, es transformada en luz y amor. La Santísima Trinidad toma posesión del alma y no solo es espectadora, sino actora del acto de la criatura, como dice nuestro Señor en el volumen 14, abril 17 de 1922. Esta luz que tú ves no es otra cosa que mi voluntad, que quiere consumir tu voluntad para darte la forma de nuestra imagen, esto es, de las tres divinas personas, de modo que transformándote toda en nosotros, dejaremos en ti nuestro querer como actor divino que nos semeje en nuestras obras y nos dé la correspondencia de lo que hacemos nosotros. Así que saldrán de nosotros nuestras imágenes y nuestro querer obrante en ti hará otro tanto. En otros capítulos nos dice: así mi voluntad con su potencia transporta consigo en su acto operativo a la Trinidad divina en la criatura, mientras la deja en el cielo y forma en la voluntad humana su acto divino. Y como sabemos que muchas cosas le faltan para podernos servir de sus actos, para formar nuestra vida, estamos dispuestos a nuestro trabajo continuo para suplirla en todo. En cada acto suyo le daremos nuestro amor, nuestra santidad, nuestra bondad y nuestra belleza, para que nada falte de lo que es necesario para formar nuestra vida. Y así generaremos y nos reproduciremos a nosotros mismos.
Y oh, cuánta correspondencia de amor, de santidad, de bondad tendremos. Nos felicitaremos en el dulce encanto de nuestra belleza. Con esto que acabamos de escuchar, que la Trinidad se reproduce en el alma, podemos entender las palabras de nuestro Señor, que de Adán se podía decir que era un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Y también en la Biblia dice, dioses sois, hijos del Altísimo. Continúo con las enseñanzas de nuestro Señor. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro. Si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cómo todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al Ser Divino. En la voluntad de Dios siempre.